Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Montenegro, yo soy residente de neurocirugía. Les agradezco mucho otra vez por iniciar la asistencia a las charlas que se van a realizar en este nuevo año lectivo. Hoy vamos a revisar el enfoque de los tumores de la cauda equina. Vamos a realizar inicialmente una revisión de los aspectos anatómicos. Posteriormente vamos a revisar algunos tumores de los más frecuentes y posteriormente vamos a brindarle la importancia de cómo sería como el enfoque. Entonces, en relación a los aspectos anatómicos, debemos tener en cuenta que la región a la cual nos vamos a dedicar, debemos delimitarla, ¿cierto? La cauda equina se define como ese conjunto de los nervios raquídeos que se extienden desde el borde inferior de L1 en la mayoría de las veces, o hay otra literatura que la describen incluso hasta L2, y ella va a ocupar un espacio a nivel de la cisterna lumbar hasta S2. Usualmente, y a lo que se ha descrito, su principal función es proporcionar la inervación motora y sensitiva, no solamente a las extremidades inferiores, sino también a todos los órganos pélvicos, principalmente en el control de la vejiga, intestinos, la parte sexual y los esfínteres. Dentro de esta estructura, además de las raíces nerviosas, vamos a encontrar lo que es el filum terminal, que es esa extensión de la pía madre que va a descender desde el cono medular y se va a ir hacia la inserción a nivel de S2 y en el periósteo a nivel del coxis. Debemos tener en cuenta que las lesiones con una ubicación específica también nos pueden dar una orientación anatómica en la parte clínica. Aquellas lesiones que van a estar ubicadas a nivel de T12 y L1 usualmente se van a comportar como una motoneurona superior, y las lesiones que se encuentren por debajo de L2 van a tener una manifestación clínica como una motoneurona inferior. Aquí podemos observar cómo desde un esquema en una proyección sagital podemos observarla, y cómo a nivel, desde una proyección póstero anterior, también se van a observar todas las estructuras anatómicas. Espera que voy a poner el puntero. Ya. Que ya les he descrito. En relación a la epidemiología, esos tumores de la localización en la cauda equina son poco frecuentes. Se ha estimado una prevalencia en Estados Unidos de 0.03%. En el canal raquídeo solamente puede 5 al 100 de todos ellos, la mayoría son benignos. Debemos tener claro este concepto: 87, entre el 80% y el crecimiento va a ser lento. Usualmente va a afectar a los adultos jóvenes, y las edades pues nos pueden dar una orientación acerca de qué tipo de tumor podría estar relacionado con los síntomas del paciente, siendo el ependimoma alrededor de los 34 años, el paciente más añoso, los pacientes con una sospecha de un tumor de la vaina nerviosa. Debemos tener en cuenta que aquellos pacientes que se manifiesten con un posible síndrome neurocutáneo, debemos observarle ante una sospecha en un contexto. Debemos tener en cuenta que las estructuras eh, también anatómicas van a estar relacionadas con el posible diagnóstico, siendo el filum terminal principalmente relacionado, por ejemplo, con los ependimomas mixopapilares, aquellos, por ejemplo, tumores de la vaina del nervio, en estrecha relación con los schwannomas y los neurofibromas, y así sucesivamente, por ejemplo, en estructuras vasculares como los hemangioblastomas o los hemangiomas, que vamos a hablar más adelante. En relación a la presentación clínica, la mayoría, como vemos, las raíces nerviosas van a ser afectadas, entonces la radiculopatía, ¿cierto? Puede brindar, sin embargo, algunos hallazgos que podrían orientar ante una sospecha de alguna normalidad podría ser la presencia de escoliosis, la remodelación ósea, principalmente de la pared posterior, debido al crecimiento lento de estos pacientes. La tomografía de columna lumbosacra
ser una opción. Sin embargo, todavía nos queda mucha información sin evaluar, principalmente las estructuras nerviosas que la resonancia magnética podría resolver. La tomografía nos ayudaría principalmente para evaluar la parte ósea, teniendo en cuenta ese planeamiento prequirúrgico que tendríamos que hacer, y se debe tener en cuenta que aquellas lesiones hipo o isodensas podrían pasar inadvertidas con una tomografía lumbosacra. Entonces, aquellos pacientes que se les tenga la sospecha, el estudio ideal es la resonancia contrastada de columna lumbosacra, ya que nos va a permitir evaluar no solamente la localización del tumor, sino todas esas estructuras adyacentes, su vascularización, si tienen componentes quísticos o no, y esto nos va a permitir realizar un adecuado planeamiento. También se ha escrito por la evaluación de estudios electrofisiológicos. Sin embargo, en una etapa prequirúrgica es poca la información que nos podría aportar, como los potenciales evocados somatosensoriales. Esos son algunos de los tumores. La literatura pues, nos trata como de agrupar en tres tipos dependiendo de la agresividad, clasificando algunos como benignos, otros malignos y otros de grado intermedio. Algunos de los tumores que vamos a escribir en esta revisión son los tumores de la vaina nerviosa, los ependimomas, paragangliomas, hemangioblastomas, el hemangioma cavernoso, linfoma y los tumores metastásicos. Esto en relación a que la mayoría de la literatura descrita en este tema es relacionado principalmente a series de casos y a descripciones, las cuales han tratado como de agrupar para aportar información acerca de cuáles serían sus características principales. Entonces, en relación a los tumores de la vaina nerviosa, la mayoría de, este es como el más frecuente, ocupa el 50% de todos los casos en esta localización. Su edad promedio es alrededor de los 51 años, afecta a ambos sexos por igual. La presentación clínica va relacionada principalmente con la radiculopatía, aunque puede presentar en algún porcentaje alteración de esfínteres y disfunción sexual hasta en el 4%. La localización más frecuente, como vemos en la resonancia, son los niveles lumbares, más que todo intermedios o superiores. El más frecuente es L2. La resección completa que se ha estimado en estas series de casos se ha logrado hasta 99% de los casos, y en un seguimiento de 2 años no ha presentado recurrencia. Ya puede existir, ¿cierto?, una degeneración maligna de un neurofibroma, principalmente en pacientes con una neurofibromatosis tipo 1, porque los tumores malignos, encontrarlos de este tipo como hallazgo de nuevo es muy raro. En relación a los hallazgos imagenológicos, podemos ver que en la resonancia, como casi la mayoría de los tumores que vamos a describir, van a ser hipointensos en T1, hiperintensos en T2, bien circunscritos, como lo observamos aquí en la imagen. En esta T1 con GADO podemos observar la imagen con mayor delimitación, y esto nos va a permitir revisar que las estructuras adyacentes van a estar desplazadas en la mayoría de los casos. Este es un tumor, por ejemplo, un poco más grande, que podemos observar que tiene como los comportamientos imagenológicos similar. Sin embargo, aquí nos puede aportar mayor información el hecho de que, por ejemplo, tenga ya una remodelación ósea y que la lesión salga a través del foramen, ¿cierto? Presentando principalmente hallazgos para un tumor de la vaina nerviosa. En relación a los ependimomas, el más frecuente de ellos, el que se describe, es el ependimoma mixopapilar en esta localización. En la última clasificación de la OMS subió de grado, ya no se considera un tumor grado 1, sino grado 2. Afecta principalmente a los hombres con un 60%, con una edad promedio un poco más joven, alrededor de los 34 años. Su principal manifestación es el dolor lumbar, seguido por la anestesia en silla de montar, la incontinencia y la disfunción sexual, que es un poco mayor que los tumores de la vaina nerviosa. En relación a las imágenes, como lo vamos a observar, pueden presentar un realce homogéneo, que es mucho más frecuente en ellos, pero también puede ser heterogéneo, principalmente a presencia de cambios secundarios a hemorragias o cambios quísticos. En relación a los resultados que se han obtenido, la resección completa se logra en el 85% de los casos. Se debe tener en cuenta que en la parte quirúrgica, una de las principales recomendaciones es tratar de evitar en lo posible violar la cápsula para evitar la recurrencia, y en algunas series se ha podido tratar con radioterapia casi en el 20% de los casos, teniendo una tasa de recurrencia del 17%.
Ante la reintervención o la resección subtotal, sí se recomiendan que se realicen esquemas con quimio y radioterapia, principalmente teniendo en cuenta que estos pacientes pueden generar algo que es la diseminación a través del líquido cefalorraquídeo y asimismo como un ependimoma a nivel supratentorial o infratentorial podría tener como un diagnóstico diferencial, que estas lesiones puedan migrar a través de este líquido y estar a nivel de la cauda equina. Asimismo, ellas, posterior a una resección a nivel de la columna, podrían migrar hacia otros lugares. En relación a otros trabajos, por ejemplo, se ha descrito que logra una resección del 60%. Se realizó un tratamiento con radioterapia con una intensidad entre los 24 y los 46 grays, dependiendo si es a nivel de todo el neuroeje o local, y tuvo una recurrencia un poco menor del 6.7%, yendo un poco mal a los pacientes que los cuales se realizó una resección parcial con una mortalidad del 100%. Esas son como las imágenes que se han descrito. Por ejemplo, describía la literatura que un paciente que inicialmente presentó cierto síndrome, un síndrome de cauda equina, en la ¿cierto? Como si fuesen cambios degenerativos, se le realizó una laminectomía, inicialmente con una resonancia simple, y posteriormente, ante la persistencia de los síntomas, al realizarle una resonancia contrastada, observaron que la causa de los síntomas que persistían era una lesión que posteriormente fue resecada con una mejoría parcial de los síntomas. El paraganglioma es el otro tumor que vamos a revisar. Es un poco menos frecuente, ocurre más o menos en el 3.5 al 4% de todos los tumores de la cauda equina. Afecta a pacientes con un promedio de edad de 46 años, afectando más a los hombres. Sus manifestaciones clínicas son similares a las lesiones anteriores, siendo un poco menor la alteración de esfínteres y la disfunción sexual. Las características imagenológicas son similares en relación al T1 o al T2, incluso puede ser un poco más hipointenso en el T1 el paraganglioma. Va a tener un realce intenso, y algo que es importante es que, como es un tumor que va a estar muy vascularizado, podemos observar la presencia de una ausencia de flujo a nivel del T2. La angiografía espinal selectiva es muy importante realizarla ante esta sospecha, debido a que nos puede aportar no solamente información para el diagnóstico, teniendo en cuenta que es un tumor muy vascularizado, sino para el tratamiento, principalmente prequirúrgico, para la embolización previa de estos pacientes. En relación a los trabajos realizados, se ha descrito una resección total del 83%, con una terapia adyuvante, principalmente con radio, en el 11%, y unas tasas de recurrencia como resultado del 4.3%, siendo más frecuente en aquellos pacientes en los que no se logra una resección total. Las características malignas, pues, de este tipo de tumor son un poco menos frecuentes. Y esto es lo que les había descrito. En la resonancia magnética podemos observar que la lesión podría ser similar a los diagnósticos diferenciales anteriores, pero, por ejemplo, imágenes como estas ausencias de flujo a nivel del T2 podrían principalmente hacer sospechar de un tumor vascular, siendo el paraganglioma uno de los diagnósticos diferenciales. En relación a los hemangioblastomas, ocupan el 15% de todos los hemangioblastomas del sistema nervioso central. En relación a los tumores de la médula espinal, siempre es una consideración no despreciable, al 5%. Es más frecuente que este tumor se encuentre intramedular. Y a nivel de este grupo de tumores que estamos estudiando, es un poco más raro, clasificándolo como intradural extramedular. La afectación en la edad es un poco variable, porque puede afectar tanto a pacientes jóvenes como de 35 años, hasta un poco más añosos, hasta los 82, como se ha escrito, y afecta principalmente a los hombres. El nivel más afectado es a nivel de L3, y su principal manifestación, más que un déficit motor, es una alteración sensitiva casi en la mitad de los casos. También es un tumor que es muy vascularizado, y es por esto que diagnósticos diferenciales, principalmente con el schwannoma, es a veces difícil tenerlo en cuenta. Los marcadores principales que se han descrito, el CD31 y el 34, y tiene un buen resultado a los 4 años de seguimiento, en los cuales se logra como un control tumoral en más del 90% de los casos.
En caso de que por algún motivo no se la resección completa, la radiocirugía ha mostrado que es útil para retrasar principalmente la recurrencia del tumor. En relación al hemangioma cavernoso, se ha escrito en la literatura alrededor de 25 casos. En promedio se presenta a los 49 años, el E2 es el nivel más afectado. Usualmente la presentación principal es con lumbago y los déficits sensoromotores también pueden estar presentes casi en la mitad de los casos. Debido a que es una progresión lenta, los síntomas pues van a durar más en manifestarse y a que los pacientes consulten. La hemorragia subaracnoidea es una de las manifestaciones como marcadoras de este tumor, ya que los otros no pueden presentarlo con mayor frecuencia. La resección completa en esta serie de casos se ha descrito en la totalidad de los pacientes con un buen resultado, y algo importante que describen es aquellos pacientes que previamente presentaban alteración de esfínter, es lo que los síntomas persistieron ante la resección de la lesión. Los linfomas son raros, son menos del 1% de los tumores en esta ubicación. Principalmente son resultado de la diseminación leptomeningia en una etapa avanzada del linfoma sistémico. En una serie de casos entre 1970 y el 2010 se reportaron alrededor de 11 casos con una edad promedio de 59 años, siendo más afectadas las mujeres en consideración al contraste de los demás tumores que hemos descrito. Principalmente va a presentarse con parestesias y parecias y disfunción vesical. Leve a moderado en comparación a los demás tumores, la mayoría, casi el 80% que ha escrito, el origen es de células terapia, y el 18% quimio fue un poco menor que los anteriores, describiendo un 54%, y aquellos en los que no se describió esto, solamente su supervivencia fue de 16 meses. Otros tumores que se han descrito en esta localización: cordoma, los quistes epidermoides, los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. En relación al sarcoma de Ewing, como observamos en la resonancia, por ejemplo, en esta serie describieron 5 casos. El tratamiento quirúrgica se lo llevó a resección quirúrgica y fue seguido de radioterapia en aquellos pacientes en los cuales no se logró una resección completa del tumor. Es importante saber que estos pacientes a nivel imagenológico pueden tener una degeneración quística con múltiples lesiones intradurales, las cuales pueden ser heterogéneas con un realce intenso en la resonancia, como lo observamos. Ya los tumores metastásicos, debemos tener en cuenta que debemos sospecharlos. Principalmente pueden ser secundarios a lesiones primarias a nivel del sistema nervioso central en el contexto del meduloblastoma, el ependimoma o el pineoblastoma, y a nivel de cáncer sistémico, si el paciente lo tiene, que es más frecuente, principalmente con su origen en mama y en pulmón. Se ha descrito en la literatura que las imágenes es en racimo de uvas, y puede presentar una diseminación a lo largo de todas las raíces nerviosas. Es por esto que debemos tener en cuenta que si son muchas las lesiones, es poco probable que podamos tener un buen resultado con el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si es una sola lesión circunscrita, la literatura recomienda que se intente la resección, principalmente en relación al alivio de los síntomas. Siempre el tratamiento pues con radioterapia y quimioterapia va a ser una opción en relación a la histología del tumor primario, con el objetivo de que siempre se tenga en cuenta que la base del tratamiento de estos tumores va a ser el control sistémico para evitar las recurrencias. Estos trabajos realizados en Estados Unidos han mostrado que debemos tener en cuenta que en esta población de tumores, los principales factores para tener en cuenta en el desenlace, principalmente en el resultado funcional y la recurrencia, es aquellos como, por ejemplo, que si el paciente tiene una mayor edad dentro de la presentación, su supervivencia va a ser menor, al igual
que la actividad histológica, que como podemos observarlo, es importante y puede marcar una diferencia, siendo peor el resultado en tumores de características malignas, y en aquellos pacientes, si comparamos a aquellos que se les dio cirugía y a cuales no se les brindó cirugía, pues el resultado va a ser mejor en aquellos pacientes que se los operan. Siempre debemos tener en cuenta que la monitoría intraoperatoria va a ser importante, ya que esta nos va a permitir delimitar y tener mucho cuidado a la hora de realizar como toda la disección de las raíces y lograr, como por ejemplo en aquellos pacientes que tengan un ependima mixopapilar, delimitar la lesión, determinar cuál es el filum terminal y poder seccionarlo con seguridad. En conclusión, debemos tener en cuenta que la mayoría de los tumores de la cauda equina son tumores benignos, poco frecuentes, el pronóstico es favorable con unas tasas de curación, una supervivencia a los 5 años, buena, mayor del 70%. El principal tratamiento es la resección quirúrgica y el objetivo siempre va a ser tratar de realizar la resección total, descomprimir las raíces y preservar la función neurológica máxima. En aquellos pacientes en los cuales no se logre como realizar una resección total, este se ha descrito como el principal factor de recurrencia y es en ellos donde se tendría que tener en cuenta la posibilidad de realizar radioterapia como tratamiento ayudante. La quimioterapia se ha descrito adicional en aquellos pacientes que podría tener un buen resultado, como por ejemplo los ependimomas, paragangliomas y lesiones malignas, con el objetivo de tratar de realizar un control de su enfermedad general, y los resultados funcionales posoperatorios son satisfactorios y dependen del nivel de discapacidad inicial del paciente. Jorge, gracias. Tengo dos preguntitas para hacer. La primera, ¿los ependimomas mixopapilares se convierten en malignos o son dos entidades distintas? No, profesor, o sea, la clasificación del 2021 de la OMS, incluso debido a las características que presentaban, ellos siguen clasificándose como tumores que tienen características de bajo grado. Sin embargo, debido a la localización, a la agresividad que pueden tener, el efecto en la recurrencia ante una resección total, por eso incluso se les aumentó el grado histológico a un grado 2. Pero por eso, ¿el mixopapilar se convierte en maligno o no? ¿O son dos tumores distintos? No te entendí la respuesta. Pues yo pienso que como todo tumor podría ser una opción. La verdad, no tendría como claridad de ese comportamiento porque la mayoría, como les había escrito, el 80% de los casos de este tipo de tumor específico tienen un buen resultado. Entonces yo pensaría de que el tiempo y su evolución no tendrían un comportamiento de un tumor maligno. Bueno, la otra cosa que a mí me parece muy importante con estos tumores es que el objetivo es preservar los esfínteres. Son tumores, sobre todo los mixopapilares y los ependimomas malignos, son tumores muy difíciles de resecar. Ahí presentaste algunas estadísticas de radioterapia. La pregunta es si uno logra una resección total en un mixopapilar, ¿vale la pena irradiarlo o lo observamos? Principalmente se ha descrito que la radioterapia tiene un beneficio, es en pacientes en los cuales no se logra una resección total del tumor, ¿sí? Con el objetivo de impactar principalmente en la recurrencia, que puede ser tan alta como el 17%. Entonces, en aquellos pacientes en los que no se logre esa resección total, principalmente para preservar la función de los esfínteres, podría tener un beneficio. Y si yo hago una resección subtotal del 80 al 90%, ¿lo irradio o no? Pues igual esto tendría una resección subtotal. Yo pensaría que sí. Sí, eso es una duda que siempre existe y por lo general lo que uno hace es observarlos, pero yo sí siempre me ha quedado esa duda si es mejor irradiarlos de una vez. Otra cosa muy importante es, yo ya recibí una demanda, no mía, pues me tocó ser perito de un tumor de estos y no se le
en la cirugía no se le piden los potenciales evocados ni el neuromonitoreo. Entonces tengamos en cuenta que ya los abogados están al tanto de eso y no vale la pena correr el riesgo de operar a un paciente sin el monitoreo. El doctor Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Si tienes algún comentario, adelante. Ahí vi que escribiste que es mejor irradiar. Yo también creo que tal vez es mejor irradiar cuando hay un residuo. Sí, Ignacio, gracias. Felicitaciones, doctor, por su posición. Como neurocirujanos, digamos que nuestra función principal en la técnica quirúrgica, y como lo dice el doctor Ignacio, es ser muy cuidadosos en la preservación de cada raicita que esos nervios tienen. Y dado que estos tumores son sensibles a radioterapia, no se debe uno empecinar en hacer la resección total si en algún momento tiene dudas de que puede lesionar una raíz. Esto no va en contraposición a que siempre el intento es tratar de resecar la mayor cantidad de lesión. No se puede ser temeroso en la resección, porque si no, no va a lograr el objetivo, que es curar al paciente de estas lesiones que tienen comportamiento benigno, como usted lo dijo. Entonces el cirujano debe ser agresivo en el sentido de intentar la resección completa de la lesión, pero a la vez debe saber que si lesiona algo, una de las lesiones principales es el daño de los esfínteres. Entonces son tumores de mucho cuidado en la técnica quirúrgica. Y con respecto a eso le iba a preguntar qué oficio tiene o qué labor tiene o debe uno o no usar aspirador ultrasónico en estos tumores. Profesor, muchas gracias. El aspirador ultrasónico, usualmente la literatura describe que se recomienda utilizar en pacientes que tengan unas lesiones gigantes. O sea, principalmente el tamaño es lo que pues, la literatura describe que podría tener un beneficio. ¿Sí? En aquellos pacientes que son pequeños, que se podrían manipular a nivel del canal, preservando principalmente las raíces con una buena disección microquirúrgica, más fácil hacerlo sin el aspirador. Gabriel, yo quiero complementar algo. En cuanto a los neurofibromas, yo creo que siempre vale la pena usar el aspirador ultrasónico. Y en cuanto a los ependimomas, yo me he encontrado que son tumores sorpresivos, porque algunas veces son blandos, otras veces son duros, otras veces son impresionantemente hemorrágicos. Entonces yo creo que cuando uno aborda un tumor de estos tiene que ir con todos los elementos y tener el aspirador ultrasónico, así no lo use. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Absolutamente cierto. El aspirador permite dos cosas. Evita la tracción excesiva. Entonces sí lo ayuda a uno mucho. Obviamente, pues una pieza de mano delgada, pero como dice el doctor Ignacio, es una herramienta que hay que tener disponible. Y lo del monitoría, no sé ustedes allá hoy en día si han tenido cambios en este aspecto. Bueno, allá están ustedes en el hospital universitario y quizá no tengan la situación que estamos teniendo aquí en Bucaramanga, que es el que someten al neurocirujano, dado los paquetes que hay hoy en día, que hay cirujanos que operan de eso sin monitoría, entonces pues remiten el paciente a otra parte donde no se use prácticamente nada de tecnología. Yo creo, como dijo el doctor Ignacio, mientras uno le va bien, perfecto, pero cuando le llegue la demanda, ahí lo van a coger muy duro. Entonces, ustedes que están formándose,
hay que ser, digamos que la línea roja de este tipo de cosas son tumores que no se pueden operar sin monitoría. Punto, creo yo. Pues es que es muy sencillo, si a uno lo van a operar, si uno es el paciente, uno exige que le pongan monitorea, así sepa uno que probablemente vaya a haber una lesión y que el neuromonitoreo no lo evite, pues es la única seguridad que uno tiene. Entonces yo creo que si es para uno, es para todos los pacientes, además de que ya está en el POS, ¿no?